y el equipo de prueba en condiciones de frío extremo. Por cierto, es curioso que quisieran realizar pruebas de frío extremo en el verano austral, que es cuando menos frío hace. Segundo, consolidar y extender la soberanía de los Estados Unidos sobre la mayor superficie practicable del continente antártico. Esto se negó públicamente como objetivo, incluso antes de que finalizara la expedición. Determinar la viabilidad de establecer, mantener y utilizar bases en la Antártida e investigar posibles sitios para estas. 4. Desarrollar técnicas para establecer, mantener y utilizar bases aéreas sobre el hielo, prestando especial atención a la posterior aplicación de tales técnicas a las operaciones en el interior de Groenlandia, donde las condiciones son comparables a las de la Antártida. 5. Ampliar el conocimiento de las condiciones hidrográficas, geográficas, geológicas, meteorológicas y electromagnéticas en el área. Y 6. Completar objetivos suplementarios de la Operación Nanook. Esta operación fue un equivalente más pequeño llevado a cabo en el este de Groenlandia. La expedición fue pública. De hecho, en su día se publicitaron ampliamente sus objetivos, e incluso a la conclusión de la expedición se creó un documental de la misma llamado The Secret Land. Por cierto, ahora sabemos que en este informe oficial se reconoce que hay lagos de agua caliente, cosa que fue negada durante mucho tiempo, y con esta la posibilidad de cuevas, túneles y grietas. Otro objetivo fue el de buscar recursos naturales, sobre todo carbón. Esto no está en el informe oficial, pero sí lo reconoce el almirante Byrd en una entrevista que está disponible en YouTube. Claro, viendo el objetivo principal de la expedición, que era el de entrenar a los hombres y probar material en condiciones de frío, ¿no parece excesivo enviar a casi 5.000 personas, un portaaviones, 2 destructores, un submarino, etc.? Todo parece indicar que así es. Está claro que sabían que era probable que la Alemania del Tercer Reich tuviera allí una base, y fueron preparados para un posible enfrentamiento. Según el informe oficial, allí no ocurrió nada, pero dicha expedición acabó abruptamente a las 8 semanas. Además, la entrevista que el almirante Byrd concedió al periodista Liva Natta dio la vuelta a todo este asunto. Vamos a leer el artículo. Santiago de Chile, miércoles 5 de marzo de 1947. El almirante Richard E. Byrd se refiere a la importancia estratégica de los polos. A bordo del Mount Olympus, en alta mar. El almirante Richard E. Byrd advirtió hoy que es preciso que los Estados Unidos adopten medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. El almirante dijo: «No intento asustar a nadie, pero la amarga realidad es que de ocurrir una nueva guerra, los Estados Unidos serán atacados por aviones que volarán sobre uno a ambos polos». Esta declaración fue hecha a manera de recapitulación de la ejecutoria del propio Byrd como explorador polar, en una entrevista exclusiva para International News Service. A propósito de la expedición recién terminada, Byrd dijo que el resultado más importante de las observaciones y descubrimientos hechos es el efecto actual potencial que tendrán estos en relación con la seguridad de los Estados Unidos. La fantástica premura con que el mundo se está encogiendo, declaró el almirante, es una de las lecciones objetivas aprendidas durante la exploración antártica, que acabamos de efectuar. No puedo menos que hacer una fuerte advertencia a mis compatriotas en el sentido de que ha pasado ya el tiempo en que podíamos refugiarnos en un completo aislamiento y descansar en la confianza de que las distancias, los océanos y los polos constituyen una garantía de seguridad. A continuación observó que si él ha tenido éxito, otras personas podrían igualmente dirigir una nueva expedición de 4.000 jóvenes norteamericanos con la ayuda exclusiva de un puñado de exploradores experimentados. El almirante encareció la necesidad de permanecer en estado de alerta y vigilancia a lo largo de las fronteras de hielo que constituyen los últimos reductos de defensa contra una invasión. Yo puedo darme cuenta quizás mejor que cualquier otra persona de lo que significa el uso de los conocimientos científicos en estas exploraciones, porque puedo hacer comparaciones. Hace 20 años realicé mi primera expedición antártica, con menos de 150 hombres, 2 buques y 10 aviones.
Entonces la exploración era arriesgada y peligrosa, y constituía una singular experiencia. Pero ahora, poco menos de 20 años más tarde, una expedición 15 veces mayor que aquella en todos los aspectos recorre el Antártico, completa su misión en menos de 2 meses y abandona la región después de haber hecho importantes descubrimientos geográficos. La moraleja que se deriva de esta comparación es clara. Puesto que la velocidad y el progreso al parecer no reconocen horizontes, es preciso que aceleremos la pauta de nuestro pensamiento, de nuestros proyectos y de nuestras acciones, y la expansión de nuestros propios horizontes. Pero es preciso que hagamos esto ahora, porque ya tanto la supervivencia del mundo como la ciencia militar se hallan actualmente en una etapa vital de su desarrollo. El almirante declaró que en su opinión la expedición ha sentado un precedente sin igual en cuanto se refiere a la rápida sucesión en que se verificaron los descubrimientos geográficos, y concluyó encomiando la labor de los aviadores y fotógrafos del Servicio de Cartografía Aérea de la expedición, quienes desempeñaron el papel más importante en la exploración de las desconocidas regiones del Antártico. Creo que está claro que pasaron más cosas de las que nos cuenta el relato oficial de esa expedición. Pues bien, en su labor de investigación, el señor Bruno de Márquez contactó con otro investigador y escritor llamado Rainer Dehart, que en la década de los 90 había realizado una investigación acerca de todo lo que tenía que ver con la Operación High Jump. Esta investigación tenía 2 objetivos principales. El primero, entrevistar a través de unos contactos a varios comandantes de la Marina de los Estados Unidos. Y la segunda, entrevistar a posibles supervivientes de dicha operación. En la primera entrevista con un comandante, al preguntarle sobre la Operación High Jump, éste le soltó: «Oh, te refieres a la Guerra de los Pingüinos». Según parece, esta expresión no se había usado antes de la década de los 90 fuera de los círculos militares norteamericanos. Esto da a demostrar 2 cosas: que esta expresión no fue inventada por los teóricos de los ovnis y que también que allí pasó algo más de lo que se contó. Hay que tener en cuenta de que ninguno de esos comandantes estuvo en la operación, pero desde luego sabían cosas de ella. Después de entrevistar a varios comandantes, estas fueron las conclusiones que sacó. Primera, sí que hubo una confrontación con una fuerza desconocida, que llevó a la muerte a más de 1.600 hombres. Segundo, el conflicto duró aproximadamente 2 días, y las confrontaciones fueron fundamentalmente de noche. 3. Se confirmó el uso de armamento increíblemente avanzado por parte de las fuerzas enemigas, como por ejemplo aviones extremadamente rápidos, campos de fuerza, hologramas, sistemas de antigravedad, rayos de luz, etc. 4. La ubicación de esta batalla no fue revelada, ni se confirmó que fueran alemanes del Tercer Reich, pero por lo general 2 más 2 suelen ser 4. Y esto no son rumores ni especulaciones, es información. Entonces el señor Rainer trató de buscar a los testigos directos de estos hechos, para que le confirmaran estos relatos, pero no encontró a nadie. Buscó en las casas de veteranos para que le pudieran dar información sobre el paradero de estas personas. Aquí el señor Bruno de Márquez dice que el resultado de estas entrevistas fueron perturbadoras y que es algo reacio a publicarlas. Pero lo que sí cuenta es que los veteranos que el señor Rainer encontró le confirmaron que los supervivientes de la Operación High Jump fueron asignados a las operaciones Buster Jungle y Desert Rock, que fueron llevadas a cabo en 1951 en Nevada. El objetivo de estos ejercicios era adquirir experiencia en entornos de guerra nuclear, o sea, se expuso a las tropas a detonaciones nucleares de baja potencia. Y aquí ya no quiere decir nada más, y tampoco le culpo, sinceramente. Pero yo sí que voy a decir algo más, y haré algunas preguntas. ¿Y si estos soldados vieron cosas en la Operación High Jump que no deberían haber visto? ¿Y si las asquerosas ratas que gobiernan el mundo hubieran decidido que esos testigos incómodos tenían que morir?
y si así fuera, es de suponer que querrían que murieran todos y que además lo hicieran prácticamente a la vez. ¿Cuál sería el mejor método para hacerlo? Alguien podría pensar que mandándolas a una guerra. Y sí, este podría ser un buen método. Pero la gente tiene la puñetera manía de querer sobrevivir, y es muy posible que algunos de ellos sobrevivieran a esa guerra. Por lo tanto, no es un método del todo fiable. ¿Cuál sería uno que permitiera matarlos a todos y que además murieran casi al mismo tiempo, para que no les diera tiempo a hablar? ¿Quizás exponerlos a altísimos índices de radiación? Yo creo que sí. Ahora estas imágenes sí que cobran sentido. Claro, yo veía antes estas imágenes y me preguntaba cómo era posible que se pudiera exponer a estos soldados a esa radiación. ¿No sabían que iban a morir? Por supuesto que lo sabían. Es más, era lo que querían, matarlos a todos para que no hubiesen testigos. Para esas asquerosas ratas no somos más que gois prescindibles. Nos utilizan para sus fines y cuando no les servimos, pues simplemente se deshacen de nosotros. De hecho, cuando el secretario de la Marina, James Forrestal, empezó a hablar más de la cuenta, lo ingresaron en el 10º piso de un hospital psiquiátrico y desde allí lo lanzaron al vacío. Como no, oficialmente fue un suicidio. Pues resumiendo, creo que está claro que la Alemania nacionalsocialista construyó una base en la Antártida, que trasladó allí a sus mejores ingenieros, técnicos, matemáticos, físicos, así como por supuesto sus proyectos más avanzados, y que allí fue Hitler con la familia Goebbels al completo para continuar la lucha. En este punto recomiendo leer el diario del almirante Byrd. Por supuesto, rápidamente han salido algunos para decir que es una falsificación. Aquí cada uno le debe dar el crédito que crea. Pero en cualquier caso es muy interesante de leer. Solo comentar una cosa. El almirante Byrd relata en este diario cómo entra dentro de la Tierra, por un gran agujero que hay en el centro de la Antártida, confirmando que la Tierra es hueca. Teoría en la cual yo sí creo. Es más, incluso lo que se dice es que el paso del tiempo dentro de la Tierra es distinto al del exterior. En el interior de la Tierra el paso del tiempo es más lento, por lo que se vive muchos más años. Esta teoría la defendía el diplomático y camarada ya fallecido Miguel Serrano, el cual defendía que debido a esto Hitler a día de hoy incluso seguiría vivo. Para muchas personas ya solo el hecho de hablar de los ovnis y de la base 211 es una locura, pero si les cuentas lo de la Tierra hueca o que en el interior de esta el tiempo pasa más despacio, si pudieran te meterían en un psiquiátrico a la primera oportunidad. Pero aquí tengo que decir algo. Cuando empecé a oír estas teorías, enseguida me vino a la cabeza una frase de Adolf Hitler que hasta ahora nunca pude poner en contexto. Seguro que todos la hemos escuchado alguna vez. La frase es: ni la fuerza de las armas ni el paso del tiempo nos derrotará. A que poniendo esta frase en este contexto sí que cobra sentido. ¿Adolf Hitler se refería a esto? Es posible que sí. Y yo que he tenido el privilegio de traducir muchos de sus discursos, y vosotros que los habéis escuchado, sabemos que Hitler no hablaba por hablar. No se dedicaba a soltar frases vacías. Todo tenía un sentido, se entendiese o no en ese momento. La Antártida es, a pesar de lo que pueda decir el Tratado Antártico, un continente militarizado. Todo lo que allí pasa es secreto. Nadie puede ir a la Antártida. No puedes ir a la agencia de viajes y pedir billetes para ir a ese continente. Está total y absolutamente prohibido. Si vemos el Google Earth, por ejemplo, en el centro del continente hay un parche blanco que cubre miles de kilómetros cuadrados y que impide poder ver lo que allí hay. ¿Quizás no quieren que veamos el hueco que lleva al interior de la Tierra? En 1956 se lanza la operación Deep Freeze, y aunque hay muy poca información de esta, al parecer los resultados fueron aún más desastrosos que con la High Jump. En 1958 se pone en marcha la operación Argus, y para esta ocasión y para neutralizar definitivamente a ese enemigo desconocido, se emplearon